Y nosotros leemos la Biblia para que cada vez que nosotros la leamos, Dios comience a hablarnos. Y cuando uno está en un lugar de liderazgo en la iglesia, a veces lee la palabra y dice, uy, esto me gustaría predicarlo, o uy, me gustaría enseñarlo, o uy, esta palabra es perfecta para esta persona. ¿Les ha pasado? Y ustedes la leen y dicen, uy, si tal persona estuviera leyendo esto es para esta persona. No, pero la palabra está diciendo, tú tienes que leer primero la palabra para ti. ¿Qué es lo que te está hablando Dios a ti? A la otra persona Dios se encargará de hablarle, pero nosotros necesitamos aprender lo que es verdad, porque si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber qué es la verdad. Y va a venir el diablo y nos va a meter un montón de ideas charras en la cabeza y nos va a hacer creer cosas que son mentira porque no leemos la palabra. Hay personas que creen que Dios les mandó una enfermedad o que Dios trae castigo y entonces les manda un cáncer terrible. Pero la palabra dice que no, la palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Entonces, si no tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón, cuando el diablo venga nos va a dar 1000 vueltas. Dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuántos han leído la Biblia y se han dado cuenta que están mal? Y uno dice, ay Señor, te estás equivocando. Y luego vuelve y la lee y vuelve y le sale y como sobre la misma temática, pues es Dios que nos está mostrando lo que está mal en nuestra vida. Dios nos muestra lo que está mal con amor, porque la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque abogado tenemos en el cielo Jesucristo. Entonces cuando Dios nos muestra que algo está mal, el diablo va a traer condenación a nuestra vida y nos va a decir, mire, usted está mal, usted no perdona, usted tanto que dice que es cristiano y todavía le hace falta perdonar, todavía le hace falta no sé qué, cada uno sabe que todavía le hace falta, pero Dios dice, no, yo lo que quiero es que tú seas mejor, por eso te voy a mostrar tus errores. Por eso yo quiero que tú leas la palabra dice que es como un espejo que nos podemos ver ahí para saber qué tan parecidos estamos o no estamos a Jesús. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Eso ya es como más durito, es como cuando uno está como muy terquito y entonces Dios dice, no, pero es que es así. Y uno, no Señor, por este lado. Y Dios nos corrige y nos vuelve a meter al camino y nos enseña a hacer lo correcto. Saben, nosotros naturalmente no estamos enseñados a hacer lo correcto. Nuestra naturaleza siempre va a tender a hacer el mal, a tener venganza, a tener malos pensamientos, a dar ojo por ojo y diente por diente. O sea, nuestra naturaleza a veces nos llama a hacer las cosas malas, pero la palabra dice que la palabra nos enseña a hacer lo correcto. ¿Usted no sabe qué hacer en una situación? Lea la palabra y la palabra le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Por eso nosotros necesitamos leer las Escrituras. Nosotros necesitamos tener una Biblia. Cada uno necesita una Biblia personal donde usted la pueda subrayar, donde usted le ponga stickers si son mujeres, corazones, estrellas, cosas que usted vea la palabra y diga, wow, a mí me encanta. Personalmente me encantan las Biblias moradas y me compré una Biblia que quería, que es bilingüe, en Nueva Traducción Viviente. Yo sí, esa es la que yo quería, pero la tapa es café y no me dan ganas de leerla porque es café. Es una cosa re tonta, pero yo la veo y yo digo, ay no, eso no me gusta, pero leo la que es morada, porque a mí me gusta. Entonces uno tiene que buscar una Biblia que a uno le guste, que a uno le inspire leerla. Algunos dirán, no, a mí el color no me importa. Bueno, chévere que no le importe, a mí sí me importa el color, a mí me importa que tenga corazoncitos, dibujitos, porque eso me hace que yo tenga más ganas de leer la palabra. Entonces ustedes tienen que buscar qué es lo que les agrada de leer la palabra, cuál es la versión que les gusta. Algunas traen temáticas, otras traen índice referenciado, otras son grandes, otras son chiquitas, delgada, letra grande, letra chiquita. Por ejemplo, si usted no ve bien, ore para que Dios lo sane. Pero si usted no ve bien y se compra una Biblia que no lee y usted es así, dice, uy no, qué pereza leer la Biblia con esa letra toda chiquita. Si uno sabe que no ve bien, pues se compra una Biblia con la letrica más grande que uno no le dé pereza leer. Entonces hay que buscar estrategias para poder leer la palabra porque es la única manera en la que nosotros vamos a transformar nuestra mente. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. No hay más segura. Esta ya es la más segura. O sea que cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo el mismo corazón de Dios ahí. Y nosotros tenemos que tener claro que
el don de profecía del que habla la palabra no puede salirse de lo que ya está escrito en la palabra. Por ejemplo, si le profetizan a usted que usted se va a casar con su tanito, esas profecías no son bíblicas. Dios nunca profetizó que una persona se iba a casar con otra. Eso no está bien, eso se llama manipulación. No le pueden profetizar, no, usted tiene que vender su casa, su carro y dárselo a la iglesia. Tampoco. Esa profecía no está en la palabra de Dios. La profecía los límites de la profecía más bien son la palabra de Dios. Esa es la última revelación y ya no va a avanzar más. Eso no es como el iPhone que sacan iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5.6 y uno dice, ay no, ya tengo la versión viejita. No. Esta es la última revelación del cielo. Es la revelación más segura que nosotros tenemos. Por eso nosotros podemos depositar completamente la confianza en que estamos leyendo la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando yo la leo y alguien viene y me dice, pero usted está loco, ¿usted qué está leyendo? Pues yo estoy leyendo el corazón de Dios. Cuando yo leo la palabra es como si Dios mismo me estuviera hablando a mí. La gente dice, ay, pero ¿y cómo te habla Dios? A través de la palabra. Eso es lo más seguro porque a veces nuestros sentimientos hacen que nosotros escuchemos cosas que quisiéramos escuchar de parte de Dios. Pero lo único que habla seguro es la palabra de Dios. Ahora sí la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Cuál experiencia? Si ustedes se devuelven unos versículos antes, dice que los discípulos escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, debido a esa experiencia, que cuando ellos escucharon la voz audible del Padre diciendo esto, entonces ahora confían aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Dónde están ubicados los profetas en la Biblia? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos ya lo creían, pero confían aún más después de que Jesús vino y se hizo hombre. Dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Necesitan defender la palabra? Esos 2 versículos les da la claridad para que ustedes puedan defender nuestra fe. No hay mayor revelación. Uno de los pilares para saber si una iglesia es de sana doctrina es que crea en la Biblia que nosotros tenemos, ¿no? Porque después sacan sus Biblias propias y casi todas las sectas tienen algo de verdad, le pusieron un poquito de mentira. Pero nosotros tenemos la certeza de que nuestra Biblia fue inspirada por Dios, que no fue porque alguien tuvo un chispazo y dijo, uy, no, hay que amar a los enemigos, eso va a cambiar el mundo. No, fue Dios mismo quien le reveló a los escritores de la Biblia su corazón para que quedara plasmado en palabras. Ahora bien, no todo lo que está escrito en la Biblia textualmente es para nosotros. Aunque todo es inspirado por Dios, no todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Pues hay que tener la revelación en la palabra. Les he contado muchas veces que cuando yo estaba comenzando, yo decía, Señor, háblame. Y cogía la Biblia como si fuera una adivinanza. Y como, ¿qué me tiene el tarot para hoy? Y abría la Biblia y leía. Y un día me salió como el libro de los reyes, tal vez, o crónicas, o alguno de esos, donde se mata a todo el mundo y no dejan a nadie vivo. Y yo, Señor, ¿será que quieres que yo mate o que me maten a mí? No entiendo. Entonces uno no puede coger la Biblia como si fuera un libro de adivinación y mirar qué es lo que Dios me está hablando, sino tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Así que quiero explicarles una cosa acerca de los escritos de la Biblia. Algunas partes de la Biblia son escritos descriptivos y otras son escritos prescriptivos. No se vayan a confundir, eso es muy fácil. Voy a volverlo a repetir. Algunos textos de la Biblia son textos descriptivos, mientras que otros son textos prescriptivos. Entonces, en los descriptivos nos describe una historia de la Biblia y podemos tomar algunas cosas claves de ese pasaje que nos pueden servir.
Pero en los prescriptivos nos dice al pie de la letra lo que tenemos que hacer. Entonces voy a darles un ejemplo de esto. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda del Antiguo Testamento que el esposo se le murió y estaba en una crisis tenaz económica y el profeta le dice, enciérrate en tu casa con tus hijos, toma vasijas y comienza a llenar las vasijas de aceite, luego lo vendes y recuperas plata para pagar tu deuda? Eso es un texto descriptivo, porque ¿cuántos acá tienen vasijas? Así muchísimas. O sea, que usted diga, no, yo voy a tener las vasijas suficientes para que Dios me prospere y Dios no los va a prosperar hasta que todos tengan vasijas. Entonces imagínense por allá Palo Quemado, quebrado vendiendo vasijas y nosotros vendiendo aceite y vendiendo aceite. ¿Cuántos saben que vender aceite en esta época no es productivo? No, entonces no puede ser un texto que yo tome al pie de la letra y yo diga, sí Señor, esta es mi palabra, tú me mandaste que me encerrara, que cogiera las vasijas de aceite, las llenara y luego saliera y vendiera y usted abre la puerta y nadie le compra aceite. Yo no compraría aceite en la calle, porque uno trata de que el aceite que compra sea como el más blanquito, ¿no? Porque uno dice el que está amarillito de pronto no está como tan tratado, mientras que el que es más blanquito debe ser más purificado. Entonces esto es un texto descriptivo. Dios nos lo manda para que yo lo haga al pie de la letra. Yo puedo tomar principios bíblicos que están ahí y que me sirven. ¿Como cuál? Como aprender que Dios es mi proveedor y depender absolutamente de Dios. Como ser obediente a lo que Dios me diga que yo haga para prosperar. Y tercero, pues no tener deudas. Pues porque si este señor no se hubiera muerto con tantas deudas, la esposa no tendría tantos problemas. Entonces son cosas que uno puede tomar, pero no textualmente. Ahora los textos prescriptivos son como cuando Dios dice, ama a tus enemigos. Y uno dice, Señor, esto de pronto yo puedo tomar algo, no tiene que ser tan textual. Yo puedo amar a un enemigo, pero a otro pues lo puedo resistir. No, este sí es un texto prescriptivo. Y cuando yo escuchaba la palabra prescriptivo, me sonaba a prescripción médica. Cuando hacen una fórmula médica, es una prescripción médica. Y no le está diciendo al paciente, ¿será que tú te quieres tomar esto para que estés bien? No, les están diciendo, se tiene que tomar esto para que esté bien. Y a veces uno como paciente, el otro lado de la moneda, uno dice, no, pero eso tantos días ese medicamento, si le dan la fórmula y uno la mitad ya se siente bien, se los deja de tomar. ¿Cuántos hacen eso? No soy yo solo. No, mentira, pero tomen la fórmula completa, hay que tener respeto a los médicos, aprendimos el domingo, estudiaron mucho, entonces hay que hacerles caso. Entonces hay cosas en la Biblia que son descriptivas y hay otras cosas que son prescriptivas. Y nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque si nosotros tomamos el Antiguo Testamento y lo leemos al pie de la letra, hay cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, las mujeres. En la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, que cuando las mujeres tenían su periodo, quedaban impuras por 7 días. Y nadie las podía tocar y en la cama donde se sentara, nadie se podía sentar y si se sentaba, el que se sentaba había quedado impuro. Entonces usted imagínese en el Transmilenio, nosotras con el peri, nos sentamos y el otro, no, yo no me siento porque quedo impuro. Además, ¿quién va a saber que no tiene el peri a no ser que le haya ocurrido un accidente con la... Entonces hay cosas de la Biblia que no podemos tomarlas tan exactamente porque no fueron escritas para nuestro tiempo, para nuestra cultura y para nuestro medio, pero podemos tomar principios bíblicos que van a estar establecidos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Como cuál? Como el orgullo, que hizo que el diablo se corrompiera. Entonces el orgullo va a ser malo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando leemos las Escrituras, necesitamos respondernos 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién está hablando? Entonces hay varios escritores en la Biblia. Puede estar hablando el Padre, puede estar hablando el Hijo, puede estar hablando el apóstol, puede estar hablando un profeta e incluso puede estar hablando el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo tiene su parlamento en la Biblia? En el libro de Job. Dice que el diablo va y habla con Dios. Entonces nosotros tenemos que saber quién está hablando, porque incluso algunos de los salmos que escribe David los escribe desde sus sentimientos. Un ejemplo de eso es cuando David dice que él es gusano. Uno no puede orar que yo soy gusano, porque yo soy hijo de Dios.
y Dios no tiene hijos gusanos. Entonces, si nosotros tomamos cosas del Antiguo Testamento literalmente para nuestro tiempo y nuestra dispensación, no está bien hacerlo. Segunda pregunta, ¿a quién escribe? ¿A quién está escribiendo ese pasaje o esa porción bíblica? En la Biblia solo hay 3 tipos de personas: los judíos, los gentiles y los cristianos. Los judíos son el pueblo de Dios y Dios tiene un trato especial para ellos. Luego están los gentiles, que son los que no creen en Dios, y luego están los cristianos, que somos nosotros. Nosotros tenemos que saber a quién le está escribiendo. Y la tercera es qué está escribiendo, si eso todavía se aplica a mi dispensación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla que las personas no se podían acercar al lugar santísimo, porque si no morían. ¿Se acuerdan que ya lo hemos estudiado varias veces? Pero la palabra en el Nuevo Testamento dice que Jesús rasgó el velo para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, esa escritura del Antiguo Testamento nos muestra es un tipo o una sombra de lo que iba a ser Jesús, que iba a ser el Cordero. Pero si nosotros leemos, no, yo no puedo entrar a la iglesia porque ese es el lugar santísimo, y la Biblia dice que yo no puedo entrar, en el Antiguo Testamento dice yo no puedo entrar al lugar santísimo, entonces yo no entro a la iglesia porque es el lugar más santísimo. Eso no está bien leerla el Antiguo Testamento así. El Antiguo Testamento tenemos que leerlo a la sombra de lo que el Nuevo Testamento dice, porque eso es la dispensación de nosotros. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que fue después de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Quiero que leamos Hebreos 10, el versículo 1. Dice, el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Este es el título. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Entonces, todo lo que hay en el Antiguo Testamento no es que haya perdido validez, porque ¿cuántos saben que matar está mal? Todos. Sino que Jesús vino y le dio sentido a la ley. Jesús vino y hizo lo que en toda la ley decía, necesitamos a alguien que sea perfecto, alguien que no falle. Y Jesús vino y tomó nuestro lugar, que era el lugar de condenación, y Él nos redimió por medio de su sangre. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar Jesús en el Antiguo Testamento? Porque toda la palabra habla de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra está hablando acerca de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el verbo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie da al Padre sino por el Hijo. Entonces debe ser muy importante Jesús. Y tal vez nosotros solamente vemos el nombre Jesús como tal en el Nuevo Testamento. Si ustedes buscan una concordancia en internet y ponen la palabra Jesús, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Jesús. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento vamos a ver 3 cosas que ya les voy a decir. El Nuevo Testamento nos va a ayudar a explicar el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer Lucas 24, 25 al 27. Entonces aquí ya Jesús ha resucitado y van los discípulos camino de Emaús y ellos comienzan a decirle, no, se murió, vieres lo que pasó, la. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. O sea que en este versículo nos damos cuenta que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, porque él mismo tuvo que explicarle a sus discípulos las Escrituras y decirles, miren, esto que decía acá era yo, esto que decía acá era una profecía acerca de mí. Entonces es muy importante porque eso les abrió los ojos a los discípulos y dijeron, wow, todo lo que estaba en la ley de los profetas, todo lo que había escrito Moisés estaba hablando era de Jesús. Ahora el versículo 44 de ese mismo capítulo, Lucas 24, 44, dice, ahí ya después llegaron los discípulos de Emaús donde estaban los otros discípulos. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. O sea que en la ley de Moisés ya estaba escrito acerca de Jesús, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ya estaba escrito lo que Jesús tenía que hacer. Vamos a tener 3 miércoles más y en cada miércoles vamos a explicar una de estas cosas. Vamos a aprendérnoslo con perlas preciosas. Entonces, un día vamos a ver los diamantes, otro día vamos a ver las esmeraldas y otro día vamos a ver los rubíes. Entonces voy a explicarles qué es para que ustedes no se lo vayan a perder. Cuando vayamos a hablar acerca de los diamantes, son las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, profecías que hablan acerca del Mesías. Existen 75 profecías directas y 300 profecías indirectas. Obviamente no las vamos a ver todas porque eso en un día no alcanzaríamos a verlas, pero sí vamos a ver las más importantes para que nosotros podamos entender que en el Antiguo Testamento ya se estaba profetizando acerca del Mesías. Y eso es un diamante. Cuando vayamos a ver las esmeraldas, vamos a ver que Jesús hizo diferentes apariciones en el Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad se apareció en el Antiguo Testamento. Y les voy a dar ahí un tip para que ustedes anoten. Cuando dice el ángel de Jehová, en la versión Reina Valera, en la otra no sé cómo estará escrito, está refiriéndose a Jesús. Entonces, cuando ustedes dicen el ángel de Jehová hizo tal cosa, es Jesús el que está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver las esmeraldas, que son las apariciones de la segunda persona de la Trinidad, que fue Jesús, que se presentó durante varios tiempos del Antiguo Testamento. Se le apareció a varios individuos, habló con ellos, comió con ellos y lo pudieron ver. La tercera piedra preciosa, los rubíes, son tipos de imágenes mesiánicas o sombras. O sea, no son literalmente que Jesús se haya aparecido o Jesús se ha mencionado, pero eso que pasó en el Antiguo Testamento, yo lo puedo traer al Nuevo Testamento y saber que es un tipo de Jesús. Un ejemplo de esto, que no lo vamos a ver hoy, pero es para que puedan abrir los ojos y decir, wow, qué chévere. Una sombra de Jesús es el arca de Noé. El arca de Noé, ¿qué simbolizaba? Salvación. Todo el que entrara en el arca sería salvo. ¿Y Jesús qué es? Salvación. Todo el que cree en el nombre de Jesús será salvo. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, a veces decimos, uy Señor, pero ¿por qué? Porque hay un propósito. Porque Dios escribió toda la palabra y tal vez ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que se estaba escribiendo acerca de Jesús. Por eso ellos estaban esperando un súper guerrero que los llegara a libertar del sistema opresor y que los defendiera. Pero en realidad Jesús tenía que primero venir como siervo, a humillarse, a pagar el precio, para que luego después pudiera venir como rey. Y eso es lo que están esperando los judíos, que Jesús vuelva otra vez como rey, no como salvador, sino como rey. Pero en el Antiguo Testamento nos habla que Jesús es salvación, que Jesús es el puente. Vamos a ver que Jesús es la escalera cuando habló con Jacob. Entonces hay diferentes tipos o sombras que nos muestran características de Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy no vamos a avanzar más. Ese era solamente el abrebocas para que ustedes pudieran entender que la Escritura se explica a sí misma. La palabra en ella misma encuentra su explicación. O sea, cuando uno lee un versículo y no lo entiende, hay otro versículo en la Biblia que va a respaldar ese versículo que estamos leyendo. Porque interpretaciones hay muchas y falsos profetas también hay muchos, porque cada uno tiene como una percepción con respecto a la Biblia y tiene una manera de pensar con respecto a la Biblia, pero nosotros solo tenemos una manera de pensar y es la manera en la que el Espíritu Santo nos guía a las Escrituras. Las Escrituras hablan de Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios Padre quería que Él fuera el camino. Ninguno de los tres es más importante. O sea, uno no dice como, ay, el Padre, o solamente Jesús, o solamente el Espíritu Santo. No, los tres son importantes y los tres son uno solo. Y es uno de los misterios que no tenemos explicación y solamente Dios nos lo va a explicar cuando lleguemos a su presencia. ¿Cómo explicar que es tres personas, un solo Dios? Pero lo creemos, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él
Debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros, la única manera de poder comprender la palabra es con la revelación del Espíritu Santo. Pablo decía, si no estoy mal en Romanos, decía que para el mundo el evangelio, ¿qué era? Locura, pero para nosotros, salvación. Entonces unos van a decir, no, pero usted está loco, ¿cómo se le ocurre creer en eso de la Biblia? Para ti es locura, pero para mí el evangelio es salvación. Y la única manera en la que nosotros somos salvos, ¿cómo es? ¿Creyendo en qué? Yo siempre repito en eso, porque entonces todo el mundo sería salvo, porque todo el mundo cree en Dios. Hay que creer en la obra redentora de Cristo. Nosotros necesitamos tener esto acá y acá revelado en nuestro corazón, porque usted va por la calle y le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Bueno, ¿y en qué cree Dios? No, que Dios es bueno, que Dios es lindo, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. Entonces necesitamos creer la Escritura, necesitamos confesar la Escritura, y lo único que nos asegura que lo estemos haciendo bien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y la palabra dice que es el único que nos revela las cosas que hay en el corazón del Padre. Así que yo los invito a que no se lo pierdan. Este era solamente un abrebocas para decirle la palabra es verdad, la palabra es el corazón de Dios escrito, no hay más revelación, todo fue inspirado por Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Todo habla de Jesús, por eso es necesario. Jesús les dijo, les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras, para que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que vamos a dejar que Dios nos guíe en este nuevo tema y vamos a orar. Pueden ponerse sobre sus pies.